de una persona. Me decepciono que las cosas no salgan como yo esperaba. Entonces, nosotros podemos escuchar este tipo de cosas y podemos escucharlo de las personas que están a nuestro alrededor. Y por eso el día de hoy el Espíritu Santo me empujó a hablar un poquito más acerca de eso. Me gusta mucho hablar acerca de los pensamientos, me gusta mucho hablar acerca de las emociones, me gusta mucho hablar acerca de todo lo que sucede dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos qué está pasando dentro de nosotros, si nosotros no estamos conscientes de lo que está sucediendo, esto puede empezar a provocar que todo trabaje como en nuestra contra. ¿Sí? Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a frenar los propósitos de Dios para nuestra vida. Entonces es como un tapón que nosotros le podemos poner al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que pasa? El Espíritu Santo quiere fluir a través de nosotros, pero cuando nosotros decidimos actuar en base a nuestras emociones, nosotros frenamos el poder del Espíritu Santo, frenamos lo que Él quiere hacer a través de nosotros y empezamos a actuar a través de lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos hacer. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciar entre nuestra voz emocional, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo quiero, mi voluntad y la voz del Espíritu Santo. Porque cuando nosotros nos hacemos sensibles a la voz del Espíritu Santo es cuando nosotros podemos escucharlo y nosotros podemos obedecer y nosotros podemos lograr también entender las cosas que están sucediendo. Entonces, vámonos a Jeremías 17, del 9 al 10, y vamos a leer este versículo que dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Lo dice aquí en la Biblia, dice y perverso, dice ¿quién lo conocerá? Desde aquí nos está hablando acerca de que es engañoso y que nosotros por nosotros mismos, humanamente por nosotros mismos, nunca vamos a poder lograr comprender lo que sucede dentro de nuestra mente o dentro de nuestras emociones o lo que nosotros sentimos. Pero después dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, y después dice: según el fruto de sus obras. Entonces, sí o no nos conviene que nosotros podamos aprender a discernir y que nosotros podamos aprender a poder escuchar cuál es la voz del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poner por obra lo que Él nos dice. ¿Por qué? Porque así como nosotros vamos a empezar a hacer las cosas, dice aquí Dios, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que entender en base a cómo nosotros reaccionamos, en base a cómo nosotros vivimos. Y lo que hoy quiero hablar es acerca de esto. ¿Por qué? Porque el día de hoy nosotros podemos empezar a vivir en una presión social. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? El día de hoy nos están cambiando así los planes en todas las cosas, dentro de nuestra familia, dentro de nuestro trabajo, en la iglesia, en todas partes nos están cambiando nuestros planes. Hay muchas personas que no les agrada mucho que les cambien sus planes. Me considero a veces una de ellas. ¿Por qué? Porque aunque he aprendido a soltar y dejar que aunque Dios me cambie mis planes, yo aprendo lo que Él quiere hacer y yo obedezco, pues también pues tú has planeado muchas cosas y no te gusta que los cambien. Entonces, ¿qué provoca esto en las personas? Esto provoca en las personas a lo mejor tristeza, a lo mejor enojo, a lo mejor decepción. ¿Y qué es lo que pasa? Si esto provoca decepción en las personas, una persona habla con otra persona y después una persona puede reaccionar de una forma que no le gusta a la otra persona y esto sucede en las relaciones. Empieza a haber choques, empieza a haber fricciones, empieza a haber todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Si nosotros no sabemos responder ante la decepción, nosotros podemos desviarnos completamente del propósito de Dios. Hemos hablado que Dios está en control de las cosas, que a Él no se le ha escapado nada, que el ser humano tiene que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo para saber qué es lo que debemos de hacer en este tiempo. ¿Para qué? Para que todo
obre a nuestro favor. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con Dios, ¿sí? Entonces, el 2020 pudiera haber decepcionado a muchas personas y también todo lo que ha sucedido a raíz de que empezó el año. Y podemos también, las personas decepcionadas también pueden reaccionar de una forma no favorable para otros. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces te lastima. Te lastima que las cosas no estén saliendo como tú quieres, te lastima no poder controlar. Hay personas que quieren controlar a otras personas y no pueden controlarlas y eso les frustra y les lastima, ¿no? Entonces, te puede lastimar no controlar una situación, te puede lastimar no controlar lo que está pasando en el trabajo, lo que está pasando en la familia, en muchas cosas. Pero, y esto puede provocar que haya muchas personas decepcionadas o que haya muchas personas lastimadas. ¿Por qué? Porque una persona lastimada siempre va a tender a lastimar. Nosotros reaccionamos en base a lo que hay dentro de nosotros. Si yo tengo una herida en mi corazón, yo voy a reaccionar y yo voy a poder herir a otra persona. Si la otra persona pues realmente tiene su corazón descansa en el Señor, pues a lo mejor no se lo va a tomar a personal, pero como quiera nosotros, si estamos lastimados, tendemos a hacer eso. Entonces, el día de hoy quiero pensar en esto. Independientemente de lo que estamos hablando hoy o estamos pasando hoy en día, nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una vida. Y que nosotros, como dice la palabra de Dios, tenemos que ir madurando o tenemos que ir en un crecimiento espiritual en el cual cada vez nuestra fe vaya creciendo más y vaya yendo a nuevos niveles en los cuales Dios va a desatar nuevo poder. ¿Qué quiere decir esto? El poder es el mismo, sí, pero nosotros como que vamos a nuevos niveles en donde nosotros podemos ver cosas más grandes, ¿sí? Entonces, a lo largo de nuestra vida podemos pasar decepciones. Podemos pasar decepciones con cosas que nos pasan a nuestro alrededor. Y el día de hoy te voy a preguntar esto: ¿cómo vamos a reaccionar cada vez que algo se te sale de las manos, se te sale a ti de las manos? ¿Cómo vamos a reaccionar cada vez que otra persona nos decepciona? ¿Cómo vamos a reaccionar cada vez que sucede algo inesperado? ¿Cómo vamos a reaccionar ante la decepción cuando nosotros estamos avanzando en nuestra vida? Entonces, ¿cómo debemos de responder? Voy a hablar primero ahorita hablé acerca de lo que está pasando en el mundo, ¿sí? Y ya hemos hablado en otros mensajes, en otras prédicas acerca de esto, pero ahorita me quiero enfocar en lo que está pasando en el mundo que provoca una respuesta dentro de la persona, ¿sí? ¿Cómo vamos a reaccionar cuando nosotros nos vemos que estamos escuchando todo el tiempo personas que están con estrés, que están con ansiedad o que están en frustración o decepción, ¿sí? Entonces, vamos a ver, como siempre, que me encanta, vamos a ver el ejemplo de Jesús. ¿Qué es lo que movía a Jesús? El día de hoy quiero concentrarme en esto para poder descubrir cómo nosotros podemos fluir en un nivel mayor en este tiempo. Vámonos a Mateo 15:32. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 15:32 y vamos a leer este versículo. Dice: entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: siento compasión por ellos. Dice: han estado aquí conmigo durante 3 días y no les queda nada para comer. Me encanta porque Jesús siempre respondía ante algo. Y nosotros aquí podemos ver en este ejemplo cuando dice no les queda nada para comer, que nosotros estamos viendo una necesidad que ya se volvía también física. ¿Qué quiere decir esto? Si estaban buscando a Cristo, si estaban buscando escucharlo, era porque había una necesidad del alma.
era porque había un hambre también espiritual, un crecimiento. Querían escuchar más de la palabra de Dios, querían escuchar más acerca de este hombre que hacía grandes milagros y maravillas, y se sentaban ahí a escucharlo y se sentaban ahí a aprender. Pero después de 3 días, estas personas, aparte de esa necesidad emocional, esa necesidad del alma que ellos tenían, se empezaba a reflejar físicamente. ¿Por qué? Porque empezaban a tener hambre, porque ya no tenían comida. Entonces Jesús ve esta necesidad, que es una necesidad del alma, y Él empieza a enseñar y empieza a ver esta necesidad también que va creciendo y también es física. ¿Y qué es lo que movía a Jesús? A mí me encanta porque no nada más en este versículo lo menciona, sino lo menciona varias veces. La misma compasión ante la necesidad es lo que movía a Jesús. Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, hablamos varias veces acerca de la confrontación. La confrontación no muchas veces nos gusta. ¿Por qué? Porque pues nos revela cosas que no nos gusta, pero Jesús confrontaba no solamente para atacar a una persona o para ganar un argumento, que es lo que les estamos diciendo muchas veces, sino que Jesús confrontaba por compasión. Hay un ejemplo, por ejemplo, con los fariseos. Cuando ellos venían con sus cuestionamientos, ¿qué es lo que hacía? Jesús los confrontaba, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús tenía tanta compasión, porque ellos pensaban que podían salvarse a sí mismos a través de sus obras, a través de lo que ellos estaban haciendo bajo sus propios esfuerzos. Y Jesús sabía que ellos no podían hacer eso, porque el único camino era a través de Él. Era a través de lo que Él iba a hacer en esa cruz por nosotros. Entonces Jesús quería confrontarlos para que ellos mismos vieran su corazón y ellos mismos se abrieran a tener esta necesidad de Jesús. Porque los fariseos no creían que necesitaban a Jesús, porque ellos mismos ya cumplían toda la ley. Ellos mismos ya hacían bien todas las cosas. Pero Jesús quería que ellos entendieran que nosotros necesitamos a Jesús, necesitamos esta cruz, necesitamos este intercambio en la cruz para que nosotros podamos ser justificados y que nosotros podamos vivir de una forma diferente. Si no, es imposible. Bajo nuestros propios esfuerzos es imposible. También sanaba por compasión. En Marcos 1:40 sanó un leproso y dice que fue por compasión. También enseñaba por compasión. ¿Por qué? Porque veía la ignorancia en la cual vivía el pueblo, veía su necesidad y les enseñaba a través de muchas cosas, hasta a través de parábolas, que se asombraban y decían, ¿qué forma es esta de enseñar? ¿Sí? Entonces también perdonaba por compasión. La más grande muestra de perdón que me encanta, es cuando Él está en la cruz. ¿Cómo es posible que haya pasado tanta humillación? ¿Cómo es posible que le hayan escupido, que lo hayan latigado, que lo hayan desfigurado y todavía tenga Jesús en el corazón decirle al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Eso es lo que movía a Jesús. Pero ¿por qué muchas veces nosotros no vemos lo mismo? Me acuerdo una vez, hace mucho tiempo, y creo que Paco también ya lo ha comentado, hace mucho tiempo estábamos en el carro, pero te estamos hablando que demasiado tiempo, o sea, cuando recién Paco y yo estábamos recién casados o recién iniciamos nuestra relación, no me acuerdo. Íbamos en el carro y me acuerdo que una persona súper agresiva le cerró a Paco la camioneta, ¿no? Y le cerró y no sé qué tanto y así, y pues nosotros íbamos tranquilamente, ¿verdad? Entonces, Paco dijo, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda con esta persona? O sea, no sé qué pasó. Y me acuerdo que yo le dije, no sé, o sea, sentí compasión en ese momento por esa persona y le dije a Paco, está cañón. O sea, imagínate todo lo que está cargando. Todo lo que está cargando esa persona lo quiere desquitar de alguna otra forma. La frustración, el enojo, el resentimiento, lo desquitas de alguna otra forma. Lo desquitas gritándole a las personas mientras estás manejando, lo desquitas X o Y.
Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el por qué reaccionan las personas, no estamos justificando porque sabemos que no es correcto, pero cuando nosotros empezamos a ver esto y nos dejamos guiar por la compasión, nosotros podemos entender muchas cosas, ¿no? Y también podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. Y hoy quiero hablar acerca de esto, de la compasión y de cómo podemos ser guiados por el Espíritu de Dios. La compasión es ese sentimiento de tristeza que te produce ver padecer a alguien más. Y cuando tú sientes esto, tú haces algo al respecto, así como Jesús. Jesús confrontó por esto, Jesús enseñó, Jesús perdonó, Jesús hizo muchas cosas porque él sentía la necesidad que había en el otro. Muchas veces nosotros vemos la necesidad nada más como llorar, pero la necesidad también está en gritar, la necesidad también está en enojarse, la necesidad también está en insultar. ¿Por qué? Porque la otra persona está necesitando lo que Dios le puede dar, ¿sí? Entonces, amor y compasión están ligados, ¿sí? Cuando recibimos a Cristo y recibimos al Espíritu Santo, esto viene incluido en nosotros. Nosotros tenemos que entender, y siempre les digo en sesiones de consejería o cuando estoy enseñando a consejería, siempre les digo que nosotros aprendimos, hazte cuenta que tú aprendiste a ver cómo voy a vivir en esta vida, pero cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros empezamos como bebés a descubrir nuestra nueva vida, a descubrir el diseño original en el cual funcionan todas las cosas a nuestro favor con Dios. Entonces empieza un autodescubrimiento acerca de quiénes somos en Él en identidad y también todo lo que nosotros tenemos. Y así empezamos a aprender y aprender y aprender y a crecer en esto. Si tú piensas que tú puedes vivir de la misma forma o aplicando los mismos pensamientos del pasado en tu presente con Dios, en tu nueva vida, estás muy equivocado. No va a funcionar. Por eso Pablo habla acerca de que nosotros debemos de aprender diariamente acerca de lo que Dios tiene preparado para nosotros y cómo nosotros podemos vivir esto, vivir en cielos abiertos. Entonces, todo esto viene incluido en nosotros. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Tú tienes esta compasión. Si tú piensas que tú no tienes esto, si tú piensas que tú no puedes ver a alguien que te está atacando con compasión, si tú no piensas que puedes ver a alguien que te está, que está hablando a tus espaldas con compasión, estás muy equivocado. Porque cuando tú estás con Dios, cuando tú estás con el Espíritu Santo, esta fuerza, porque es una fuerza, es un poder, esta fuerza de compasión es soltada a través de nosotros para que nosotros podamos darle a las personas sin importar lo que nos están haciendo. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Hay muchas personas que piensan que no lo tienen. Si tú piensas que no lo tienes, nunca vas a poder soltar este poder. Pero tú tienes que entender que el Espíritu Santo, que Dios ha depositado esto dentro de ti y tú tienes que usar lo que ya tienes. Tú tienes que usar. ¿Cómo usas las cosas? Simplemente sueltas el poder, lo dejas ir. Cuando lo tienes que hacer, cuando el Espíritu Santo te está diciendo, no lo retienes, lo tienes que dejar ir. Las personas que retienen las cosas o las personas que no ceden, sino que están frenando las cosas, no pueden fluir en el poder de Dios, no pueden fluir en el poder del Espíritu Santo en cada área de su vida. Entonces nosotros tenemos que soltar las cosas, no saber las cosas. Eso es súper importante. No es saber las cosas, es soltar las cosas. Cuando tú sueltas las cosas, se ve real. Cuando tú sueltas las cosas, las personas pueden ver a Cristo en ti. Cuando tú sueltas las cosas, las personas pueden ver poder, pueden ver milagros, pueden ver muchas cosas. Entonces, cuando es genuino y viene de parte de Dios, no proviene del alma. ¿Qué quiere decir esto? No proviene ni del razonamiento, no proviene de las emociones. Si tú quieres soltar compasión por el razonamiento, a veces no lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque vas a decir, es que no se lo merece. Es que está haciendo algo que es muy malo, no se lo merece. No vamos a poder, porque sabemos que muchas veces pues las personas no se merecen las cosas, así como nosotros no nos merecemos el perdón.
Pero Jesús se movía por compasión, por eso nos dio el perdón y por eso nos dio una nueva vida y por eso nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros fluyéramos en eso y nosotros nos moviéramos en su poder. Entonces, este poder se suelta a través del Espíritu de Dios, no hay otra forma. Si tú estás tratando de generarlo a través de ti, vamos a caer como los fariseos, que quieren hacer las cosas bajo sus propios esfuerzos y quieren ellos hacer las cosas porque ellos pueden hacerlas. Pero si nosotros entendemos que esto es puesto desde el fondo de nuestro ser, en nuestra nueva naturaleza, en nuestra nueva vida con el Espíritu Santo, y simplemente tenemos que escuchar la voz del Espíritu que dice, muévete en compasión, y nosotros sacamos la compasión, sacamos el poder sin razonar, sin sentir, porque a veces no lo vas a sentir. A veces no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque humanamente no podemos producir eso, pero sí podemos producirlo a través del Espíritu de Dios. Entonces, nuestro espíritu, me encanta esto. Nosotros tenemos que estar en la misma sintonía. Tenemos que estar en la misma sintonía que el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En la misma frecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo estar haciendo las cosas emocionalmente por lo que yo creo, ¿sí? Y dejar al Espíritu de Dios abajo, ni puedo, tengo que estar en sintonía. Cuando yo logro estar en sintonía con el Espíritu Santo, yo empiezo a pensar, yo empiezo a escuchar, yo empiezo a obedecer, yo empiezo a hacer, yo empiezo a hablar, yo empiezo a soltar poder a través de lo que el Espíritu de Dios me dice. Perdona, Ruth, yo perdono. Yo puedo perdonar, ¿por qué? Porque yo tengo el perdón de Jesús, yo lo tengo aquí y yo lo suelto, porque el Espíritu Santo es poder a través de mí. Ruth, tienes que moverte por compasión, ok, voy a bendecir a esa persona. Voy a bendecir a esa persona, Espíritu Santo, ¿por qué? Porque yo lo suelto, porque tú estás dentro de mí. Y así es como nosotros tenemos que estar en sintonía. Es como si nosotros yo antes no me quiero quemar con mi edad, pero antes que movíamos el radio, ¿sí? Y nosotros estamos moviendo la estación hasta que se escuchara, que tú pudieras escuchar la música claramente. Así es con el Espíritu de Dios. Tú tienes que estar en una sintonía para poder escuchar claramente su voz y que ya no haya duda si son tus emociones o si es el Espíritu Santo hablando a través de ti. Entonces, nosotros tenemos que estar en misma sintonía. ¿Por qué? Porque cuando tú piensas, y eso te lo voy a decir para que tú tomes nota, tomes conciencia y lo tomes para ti. Cuando tú piensas, ¿cómo me gustaría poder hacer esto? Cuando tú piensas, ¿cómo me gustaría poder perdonar a esta persona, pero no puedo? ¿Cómo me gustaría bendecir a esta persona, pero no puedo? ¿Cómo me gustaría aguantar a esta persona, pero no puedo? ¿Cómo me gustaría? Quiere decir que no hay una sintonía. Quiere decir que tú estás tratando de soltar las cosas humanamente y no estás dejando que el Espíritu Santo fluya a través de ti para que muestre su poder y para que las otras personas puedan ver cómo reacciona una persona que es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, no es cuestión de hacer las cosas a través de nuestra humanidad, sino a través de su poder, a través del Espíritu de Dios. Entonces, ¿por qué a veces nosotros no podemos operar así? ¿Qué es lo que provoca que nosotros seamos frenados? Una de estas cosas es esto: nos cerramos y no escuchamos. Cuando tú empiezas a decir, no puedo. Cuando tú empiezas a razonar, no se lo merece. Cuando tú empiezas a razonar, es que siempre, cuando tú empiezas a razonar en estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Nos cerramos y decimos, yo no soy capaz. Si tú crees que tú no eres capaz, tú no vas a dejar fluir al Espíritu de Dios. Si tú te cierras y no escuchas al Espíritu de Dios, tú no vas a dejar que Él fluya a través de ti. Tú no vas a operar en tu nueva naturaleza. Tú no vas a poder descubrir todas las herramientas y todo lo que Dios ha hecho en tu vida para que tú puedas pensar de otra forma, sentir de otra forma, actuar de otra forma, ¿sí? Entonces nos cerramos a que Dios fluya
y pasamos por largo el Espíritu que nos está diciendo lo que debemos de hacer. Esto es lo que pasa cuando nosotros nos cerramos. Nos cerramos por malas experiencias. Ahorita que estamos hablando acerca de la decepción, nos cerramos por lo que nos pueden hacer otras personas, nos cerramos por lo que puede pasar en nuestra vida diaria, nos cerramos por nuestro pasado también. Muchas veces muchas personas ya no pueden confiar en otras personas. ¿Por qué? Porque siguen viviendo en el pasado por todo lo que le hicieron en el pasado. Pero Jesús fue a esa cruz para hacer una diferencia y que tú ya no cargaras con eso. Entonces nos cerramos y vemos solo el cascarón. Nos cerramos cuando una persona nos está atacando o cuando una persona nos responde mal. Nos cerramos, nos bloqueamos y solamente vemos al cascarón. Se borra todo y tú nada más ves la cara de la persona que está enojada, que está furiosa y que te está gritando. Pero ¿qué pasa si estás en sintonía con el Espíritu Santo? De repente, tú ya no ves esa cara que te está gritando y te está ofendiendo. Y de repente, el Espíritu Santo te abre una puerta a ver el corazón de esa persona y ver lo lastimada que está. Eso es lo que pasa cuando nosotros estamos en sintonía. Cuidado, no estoy diciendo que estamos de acuerdo con lo que hacen otras personas, pero sí estoy diciendo que esto permite que nosotros no ensuciemos nuestro corazón y que esto permite que independientemente de lo que pasa a nuestro alrededor, nosotros podamos seguir abriéndonos a los demás. Porque si tú no estás en sintonía y si tú no estás respondiendo con compasión ante todas estas cosas, ¿qué es lo que pasa? Tú vas a empezar a cerrarte, vas a empezar a ensuciar tu corazón, vas a empezar a cerrarte de, no, ya no voy a ayudar a la gente. ¿Por qué? Porque ayudé a esta persona y esta persona me respondió así, no, ya no lo voy a hacer. Y te cerraste y después te cierras y el fluir del Espíritu Santo no puede habitar ahí, no existe. Entonces, el que nosotros veamos eso, veamos a través de eso, nos va a permitir que nosotros sigamos en sintonía con el Espíritu Santo, que seamos uno mismo con Él. Entonces, ¿por qué nos pudiéramos cerrar? ¿Qué nos pudiera impedir soltar eso? ¿Nos decepcionamos de las personas a veces que amamos? ¿Nos decepcionamos de las personas en que confiamos? ¿Sí? A veces amamos tanto a alguien y después nos dice algo, a lo mejor nos critica y hoy sentimos una decepción de que cómo una persona que amo tanto me puede decir eso. Nos decepcionamos de las personas que confiamos. Le dices algo a esta persona y piensas que no le va a decir a nadie y después le dijo a otra persona y tú, me decepciono, yo pensé que podía confiar en esa persona. Me decepciono de lo que hacen otros. ¿Cuántas personas dicen, no, yo ya no creo en Dios porque mira, esas personas siempre hablan de Dios y están haciendo esto? Espérate. Dios no tiene la culpa que las personas no tengan entendimiento. Dios no tiene la culpa de eso. No podemos ver a Dios así. Nosotros tenemos que entender que Dios es santo, que Dios es puro, que Dios es bueno y que Dios jamás cambia independientemente de lo que nosotros veamos o los errores que nosotros podamos ver en los demás. Nos decepcionamos de la respuesta de otros. Tú te das a una persona y la otra persona te responde mal y te puedes decepcionar. Nos decepcionamos de que las cosas no salgan como yo quiero. Es que el 2020 yo iba a hacer esto y esto, iba a viajar, iba a hacer esto y esto. No me salió nada como yo esperaba, estoy decepcionado. Y me decepciona que Dios no haga lo que yo quiero y que su voluntad no sea como la mía. ¿Cuántas personas no se decepcionan por esto? Dios, es que ¿por qué no hace las cosas como yo quiero? ¿Por qué yo no puedo estar con esa persona? Y Dios, porque te hace mal, te hace daño. Es que yo quiero, Padre, estar con esa persona y me decepciona que tú no quieras hacer lo que yo quiero hacer. Y hay personas que se decepcionan por ese tipo de cosas. Y cuando tú te cierras, no vas a poder dejar que este poder que proviene del Espíritu Santo empiece a fluir. Si tú te la pasas diciendo que no puedes, jamás vas a poder. ¿Por qué? Porque tú estás creyendo que no puedes. Pero si tú entiendes que sí es posible, por lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de ti, tú no lo estás deteniendo, tú simplemente lo estás soltando. Yo te quiero decir el día de hoy, si tú has
recibido a Cristo, si tú has dicho, yo quiero tener esta nueva vida con Cristo, si tú has dicho, yo soy diferente, tienes que empezar a descubrir todas las cosas que Dios ha depositado en ti. Y no se descubren si tú no las sueltas. Nunca vas a descubrir qué tanto puedes perdonar si tú no lo sueltas simplemente sin razonar tanto. Tú no puedes descubrir todo lo que hay dentro de ti si tú no lo sueltas. Entonces, el día de hoy te quiero decir eso. Deja de decir, es que yo no puedo. Otras personas pueden, es más fácil para ti porque llevas más años, pero para mí no tanto. El mismo espíritu es el mismo en el que está dentro de mí, en el que está en ti. Simplemente tienes que soltarlo. Y eso es a través de obediencia. Si el Espíritu Santo te está diciendo, lo tienes que hacer, ok, yo lo hago. Y así es cuando tú empiezas a soltar las cosas. Entonces, para estar en sincronía con el Espíritu Santo, cuando tú estás en sincronía con el Espíritu Santo, tú empiezas a operar en una vida de poder. ¿Sí? En una vida de poder. ¿Qué lo detiene? Por ejemplo, un dolor, una herida, una frustración y la decepción. Por eso el día de hoy te quiero hablar acerca de esto. No podemos detener el fluir del Espíritu de Dios a través de nosotros. Ni por la decepción de lo que pasa, que como quiera nosotros sabemos que Dios, la victoria es de Dios y que estamos venciendo y que todo está muy bien. Por más mal que nosotros estemos viendo, Dios está haciendo algo en cada cosa y Dios obra todas las cosas a nuestro favor si nosotros estamos con Él y empezamos a ver milagros. Hemos visto en nuestra iglesia milagros. Esta semana 2 personas nos escribieron despuesito del programa de los miércoles de Miracle Makers a las 8 de la noche. Despuesito nos escribieron en la noche y nos dijeron, después de que Paco hizo la oración, pasó esto y esto, a mí se me hacía imposible, pero sucedió esto y esto. ¿Por qué? Porque aunque todas las puertas parecen estar cerradas, ni una se cierra para Dios. Dios abre las puertas que sabe que ahí es donde va a haber bendición. Entonces, puedes preguntarte, ¿qué puedo hacer para soltar lo que Dios quiere soltar a través de mí? Por ejemplo, hay personas que están muy lastimadas y que dicen, hay personas que tienen esto en el corazón. Han ayudado mucho de X manera, tal vez a través de consejos, tal vez a través de enseñanzas, o tal vez a través de escuchar a las personas, tal vez también económicamente, de cualquier forma. Ya han ayudado mucho y las personas no les responden como ellas esperan. Yo siempre he dicho esto, hay muchas personas que van a estar allí mientras tú las ayudas. Pero si solamente una vez dices, hoy no puedo, se les olvida todas las veces y ahí se dan la media vuelta y se van. Y eso es común. Entonces yo te voy a decir esto, si tú eres una persona que te gusta ayudar, te puede pasar muchas veces en la vida, pero eso no tiene que dañar nuestro corazón, porque nosotros somos como Cristo, a nosotros nos gusta ayudar. Nosotros somos dadores por naturaleza, independientemente de cómo nos respondan las demás personas. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y entender quiénes somos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A mí me encanta hablar, o nos encanta hablar acerca de la obediencia, ¿sí? Obedece aunque no entiendas, obedece aunque no entiendas. Me encanta cuando Jesús le dice siempre a los discípulos, ahorita no lo entiendes, pero después lo vas a entender. ¿Por qué? Porque Dios nos abre el entendimiento cuando podemos realmente comprender todas las cosas y cuando es el tiempo indicado, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas, a veces las personas quieren entenderlo todo antes de dar el primer paso. Eso no es fe, ¿sí? Fe es que Dios te diga, haz esto aunque no lo entiendas y tú empieces a dar el paso y después digas, ah, Dios, ya entendí por qué. Entonces tenemos que obedecer y tenemos que obedecer ante cualquier circunstancia. Yo te voy a decir algo, ojo, porque el Espíritu Santo la mayor parte de las veces te va a pedir hacer algo que va a romper ese muro que creaste a partir de la decepción. Todos nos decepcionamos, yo también me decepciono. Una persona me responde de una forma diferente y entra una decepción, pero en eso el Espíritu Santo te pide hacer algo que va a romper ese muro.
y que va a empezar a dejar fluir quién es Él en ti. Por ejemplo, hace mucho tiempo una persona, la verdad es que confié en la persona y X y me robó dinero. Me robó un dinero y la verdad es que el dinero era importante para mí porque yo iba a sembrar en algo del reino, o sea, de la iglesia, para Dios, para bendecir a las personas, y yo ya no tenía ese dinero y yo necesitaba ese dinero y pues la verdad me provocó una decepción porque confié en esa persona, pero y también porque ya no se iban a salir las cosas como yo esperaba. Pero pues gracias a Dios yo ya conocía a Dios, ya conocía al Espíritu Santo y yo dije, bueno, Dios, pues a lo mejor tú te quieres glorificar de una forma increíble y no importa lo que pasó, el dinero es tuyo a fin de cuentas, si las personas me lo quitaron a mí, no me lo quitaron a mí, fue a ti porque era para ti, entonces lo voy a soltar. Pero días después, según yo ya había perdonado, ya había soltado, porque somos muy buenos para decir eso, ay, sí, es que yo perdoné, pero ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo te dice algo? Y el Espíritu Santo, mientras yo estaba orando, me puso en el corazón, bendice a esa persona con un sobre con dinero. ¿Y cómo creen que me cayó? Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo me estás pidiendo que después de que esta persona me trunca los planes porque se robó el dinero, yo le voy a dar un sobre con dinero para bendecirlo? Y el Espíritu Santo me dijo, quiero que lo hagas porque yo lo quiero bendecir. Entonces yo dije, ok, está bien. Y puse dinero en un sobre, lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón, y fui con esa persona, y le sonreí a esa persona, y vi a esa persona como Dios la ve, y le dije, el Espíritu Santo me dijo que te diera esto, es de parte de Él. Y me fui. Y antes de que me fuera, la persona me dice, Ruth, espérate, y empieza a llorar. Y hubo un quebrantamiento en su corazón, y fue confrontada esa persona de parte del Espíritu de Dios, porque esa persona no podía entender cómo el Espíritu Santo estaba haciendo eso y cómo yo podía hacer eso a través del Espíritu Santo después de todo lo que había pasado. Ese es el muro que se derribó. Y el Espíritu Santo me bendijo a mí, bendijo mi corazón para que no hubiera nada que lo dañara y nada que lo ensuciara, y bendijo a esa persona para que se arrepintiera de lo que estaba haciendo y Dios pudiera renovar su corazón, renovar su mente y pudiera cambiarla y transformarla. Esas son las cosas que a veces nosotros no entendemos y no tenemos que entenderla. Tenemos que obedecer al Espíritu Santo porque todo lo que Él nos pide es para bendición. Ok, el final de esta historia no quedó ahí. Dios restauró la amistad, esa persona, Dios pudo confrontarla de esa forma, se arrepintió, pudo vivir de una forma diferente en cuanto a eso, tenían ciertos problemas con respecto a esos temas. ¿Y qué es lo que pasa? Yo pude descubrir cómo opera el Espíritu Santo y yo pude descubrir qué es la compasión. Entonces nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder comprender o humanamente no nos hubiera nacido hacerlas. Pero el Espíritu Santo quiere hacer algo a través de nosotros. Entonces el Espíritu Santo te va a guiar. Él te va a guiar. Jesús sintió esta compasión porque fue guiado por el Espíritu de Dios. Por eso Jesús se la pasaba diciendo, yo me tengo que ir porque les conviene que venga el Espíritu Santo, porque Él es poder en ustedes. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los va a guiar a soltar este poder y los va a guiar a soltar esta fuerza, así como me está guiando a mí. Jesús era guiado por el Espíritu de Dios. Y después había milagros. Esto es lo que sucedió con esta persona que yo les digo, fue un milagro. ¿Por qué? Porque era una persona que estaba endurecida. Pero la gracia y el amor y el perdón de Dios rompió eso, porque el amor de Dios puede romper cualquier cosa. El amor de Dios restaura. El amor de Dios hace cosas nuevas. El amor de Dios hace que las personas que digan, ay, es imposible que esa persona, no, sí, mira, ya está bendiciendo.
Ya cambió su vida. Eso es lo que hace el amor de Dios. Entonces, cuando andar en obediencia es andar en poder. Eso yo quiero que lo repitas. Andar en obediencia es andar en poder. Si tú eres una persona desobediente ante el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Lo vas a dejar de escuchar. Andar en obediencia es andar en poder. Tienes que ser pronto para poder escuchar la voz del Espíritu Santo y poder actuar. Y que Él te diga, haz esto, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Haz esto, no lo entiendo, pero voy a confiar en ti. Haz esto, no importa, no lo entiendo, pero voy a fluir a través de ti. Entonces, cuando eres movido por el Espíritu Santo, todo es diferente a cuando lo haces desde el alma o tus emociones. Porque si proviene del Espíritu, tú sabes que Él está planeando soltar poder a través de lo que te está pidiendo. A veces nosotros pensamos que lo que nos está pidiendo el Espíritu Santo nos va a afectar. No tienes por qué ya preocuparte por eso. No te va a afectar. Y a veces estamos pensando que si me pide algo el Espíritu Santo, ay, no voy a poder porque no soy capaz. No te preocupes por eso, porque si te lo está pidiendo, si eres capaz y si lo puedes hacer. Tienes que empezar a escucharlo y empezar a obedecer su voz y hacerlo para que tú descubras todo el poder que Él puede soltar a través de tu vida, independientemente de cómo respondan las personas, porque esta vida no se trata de lo que nos hacen los demás, se trata de lo que hacemos nosotros, de cómo nos respondemos nosotros. Por eso el día de hoy te estoy diciendo, ante cualquier cosa que pase en el mundo, de aquí en adelante, ¿cómo vas a responder ante cualquier situación? Yo prefiero hacer crecer tanto mi relación con el Espíritu Santo para que de hoy en adelante Él me pueda guiar en todas las cosas y todas las cosas puedan funcionar a mi favor. Y no solamente a mi favor, que cuando yo pueda hacer las cosas, poder suelte y las personas puedan ser tocadas por su gracia y su misericordia. Entonces, si tú no escuchas al Espíritu Santo, si tú no obedeces, ¿por qué? Porque la voz de la duda o la voz de la inseguridad es más grande, nunca, siempre vas a estar deteniendo este poder o este fluir. Entonces, Dios nos dice que amar a las personas que nos hacen, que son nuestros amigos, pues es bien fácil, ¿no? Es bien fácil, pero Él nos dice que nosotros tenemos que amar a todas las personas en general. Ok, y te vuelvo a repetir, no quiere decir que estamos de acuerdo, pero estamos soltando el poder del Espíritu de Dios. Entonces, todos los que hemos recibido a Cristo, estamos equipados con cosas que provienen de Cristo. Pero necesitamos soltarlo a través de su Espíritu Santo. Si dices no puedo, lo bloqueas. Si obedeces a la voz de Dios, lo sueltas. Repite esto, si digo no puedo, lo bloqueo. Si obedezco a la voz de Dios, lo suelto. Cada vez que tú digas no puedo hacerlo, lo bloqueas. Cada vez que tú digas, ok Dios, lo voy a hacer, tú lo sueltas. Y así es como nosotros debemos de operar en nuestra nueva vida con el Espíritu de Dios. Entonces Jesús nos vio y se dio a sí mismo. Una identidad en Cristo hace que una persona siempre dé lo que proviene del Espíritu, no del alma, sino del Espíritu. No del alma, no de tus emociones, sino del Espíritu. Porque un hombre espiritual se deja empujar, impulsar por el Espíritu de Dios. ¿Sí? Por eso siempre respondemos de una forma diferente y las personas pueden ver la gracia y el amor de Dios. ¿Cómo le hago para soltar todo? Intimidad con el Espíritu de Dios es la única manera. Cuando yo tengo comunión con Dios, yo entiendo quién soy en Él y Él me revela quién soy a partir de esto con Él. Él me dice, si yo tengo una intimidad con Él, si yo tengo momentos en los cuales tal vez estoy en angustia, también me han pasado cosas, las cosas no aparecen como yo quisiera. Y yo tengo un momento en el cual me aparto así como Cristo, me voy a mi recámara, me encierro y empiezo a tener comunión con el Espíritu Santo y le empiezo a dedicar todo. Él sutilmente me empieza a decir, tú eres amor, Ruth, tú eres perdón, Ruth. Tú no eres dolor, Ruth. Tú eres alegre.
Tú comprendes lo que está pasando. Tú eres santo en mí. Y así lo hace también en ti. Nosotros tenemos que entender que cuando a veces sentimos frustración y sentimos que no podemos comprender las cosas, es porque necesitamos más intimidad con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que convence quiénes somos en Cristo. Él es el que nos enseña qué es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, si desobedezco, todo el tiempo me vuelvo una careta. Pero si obedezco todo el tiempo, yo puedo fluir a través de todas las cosas que Dios quiere soltar a través de mí. Ya voy a ir cerrando este mensaje. Y nada más te quiero decir algo. ¿Qué es lo que aparece en una persona que no tiene intimidad con Dios? Las personas empiezan a volver insensibles. Empiezan a dejar que las situaciones del día a día les dañe el corazón, les ensucie el corazón. Se empiezan a cerrar o encerrar en sus propias necesidades. Se empiezan a cerrar ante cualquier cosa. Se empiezan a cerrar en muchas cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Las personas empiezan a mostrarse disgustadas ante el año, ante el mundo, ante otras personas. Se empiezan a decir quién es Dios en base a su razonamiento. Opinan, se quejan mucho, se quejan con Dios, se quejan de las personas, se quejan del 2020, se quejan de todo. ¿Qué pasa más? Todo lo veo mal. Empiezo a ver todo mal a mi alrededor. No, hombre, nada más falta que pase otra cosa y que pase otra cosa y que no, hombre, nada más falta. ¿Qué es lo que? No digan eso. Yo sé que son memes y que es chiste y todo lo que tú quieras, pero ¿qué es lo que decía? Dice, el mal que temía me sobrevino, dice en la Biblia. No puedes esperar que te va a pasar algo malo, porque dice, el mal que temía me sobrevino. Lo que yo esperaba malo que me pasaba vino. O sea, no podemos pensar de esa forma. Empiezo a ver detalles que no me gustan de la vida de otros, de otras personas. No, ay, ¿viste cómo me respondió? ¿Viste cómo esto? ¿Viste esto? ¿Viste? Y empiezo a ver todo este tipo de cosas. Y lo más difícil, empiezo a vivir con autosuficiencia. No necesito a los demás, no necesito a Dios. Yo sé cómo hacer las cosas, yo entiendo todas las cosas, yo soy sabio, yo sé hacer las cosas, yo todo. Empiezo a no querer ir a la iglesia, empiezo a no querer congregarme, empiezo a quejarme de líderes, empiezo a quejarme de la gente, empiezo a quejar. ¿Qué es lo que pasa aquí? Esto no es el fluir del Espíritu Santo, esto no es la compasión. ¿Por qué? Porque bloqueamos el fluir del Espíritu de Dios. Necesitas pasar, necesitas esta intimidad con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que en lo secreto, donde nadie te está viendo, donde solamente eres tú con Él, para que en ese secreto, donde estás tú ahí en tu alcoba y en tu habitación o donde más te gusta estar con el Espíritu Santo, Él te revele lo secreto. Ese poder que viene del Espíritu de Dios dirige nuestros pasos, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestro corazón, dirige nuestras reacciones. Me encanta que nosotros podamos ser empujados por el Espíritu de Dios, porque me encanta eso. A veces nosotros sí necesitamos eso. Tú vas caminando y el Espíritu Santo, en vez de empujarte desde acá atrás y empujarte así, Él te empuja desde adentro y Él te empuja así. Y Él te dice, yo te empujo en amor, yo te empujo en compasión, yo te empujo en perdón, yo te empujo también en compasión para poder orar por otros, para poder orar por tu enemigo. Padre, bendícelos, sana sus corazones, que estén en paz, que encuentren paz, Padre. Eso es el poder que viene de parte del Espíritu de Dios. Yo quiero que escuchemos más la voz del Espíritu Santo y dejemos de escuchar la voz de nuestro pasado, de quienes éramos antes. Tú eres una nueva persona.
Con Cristo tú te portas de una forma diferente, te piensas de una forma diferente, te comportas de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Él es poder en ti y Él nada más te está enseñando todo lo que tú puedes lograr alcanzar si tú dejas que Él te empuje, si tú dejas que Él te dirija en pensamientos, en palabras, en acciones, en corazón, en todo. Y así, sutilmente, siempre he dicho, ¿cómo quieres escuchar la voz del Espíritu Santo si tu mente es esta habitación en la que tú estás y de repente, ay, hay un grito acá y ay, hay otro acá y una preocupación y un chisme y este? ¿Cómo vas a escuchar la voz del Espíritu de Dios así? Nosotros entramos en tranquilidad, en intimidad con el Espíritu Santo y Él empieza a decir, yo te he dado amor, yo te he dado compasión, te he hecho sentir, te he dado paciencia, te he dado mi perdón y hoy quiero que lo sueltes, que simplemente las personas me puedan ver a través de ti. Ten tanta, recuerda esto que te voy a decir, ten tanta intimidad con el Espíritu Santo que no puedas resistirte a perdonar. Ten tanta intimidad con el Espíritu Santo que no puedas resistirte a amar. Ten tanta intimidad con el Espíritu Santo que no puedas resistirte a respetar. Ten tanta intimidad con el Espíritu Santo que no puedas resistirte a obedecer la voz de Dios, a hacerte dependiente de Él, a no creerte más listo que Él, a no creer que sabes más que Él, que tú conoces el futuro y Él no, ten tanta intimidad con el Espíritu Santo que no puedas contener, tener esta nueva vida que es una vida dentro del reino que Dios ha planeado para ti. Ten tanta intimidad con Dios que no puedas resistirte a desearle bien y bendecir a quien te ha herido. Ten tanta que no puedas resistir a soltar el poder. En este tiempo es muy importante. Es un tiempo en el cual nosotros tenemos que dejar fluir el Espíritu Santo a través de nosotros. Yo sé que a veces pasamos cosas difíciles y estamos pasando cosas difíciles, pero Dios no cambia. Y el Espíritu Santo está con nosotros y Dios está de nuestra parte. Y todo puede obrar a nuestro favor si nosotros creemos en los milagros y en esta vida del reino. Gozo, paz y justicia cada día de tu vida en el Espíritu. En el Espíritu. Hay personas que dicen, vive el reino es gozo, paz y justicia. Sí, en el Espíritu, dice en el Espíritu. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. El día de hoy te quiero invitar a cerrar tus ojos y vamos a orar. Vamos a orar juntos. Padre, te damos gracias porque tú estás con nosotros, porque tú jamás nos dejas, jamás nos abandonas, porque tú nos has dado la salida y nos has dado la respuesta que es tu Hijo, que es Cristo Jesús. Gracias por esa cruz, porque nosotros no pudimos haber hecho nada de esto por nosotros mismos, pero tú lo hiciste y nos lo regalaste. Espíritu Santo, gracias. Gracias por recordarnos todos los días quiénes somos en ti, todos los días recordarnos qué tenemos y cómo podemos reaccionar ante cualquier situación. En este momento, Espíritu Santo, yo te pido que vayas con cada persona que está viendo esta transmisión y toques su corazón, su mente, que toques sus familias, que toques sus trabajos y que ellos puedan ver milagros a partir de lo que tú estás hablando el día de hoy, que ellos puedan recibir eso, no solamente escuchar, sino recibirlo y empezar a actuar en ello. Espíritu Santo, estamos listos para en este tiempo nosotros ser luz y nosotros poder reflejar quién eres tú. Tú eres paz, tú eres amor, tú eres paciencia, tú eres benignidad, tú eres todo, Espíritu Santo, lo que nosotros podemos dar, porque este mundo necesita que nosotros reflejemos. Y aquí estamos. Y el día de hoy, aquí estoy para ser usado por ti, Espíritu Santo. Entra a mi corazón y entra a mi vida. Dile desde donde tú estás, entra a mi corazón, entra en mi vida. Y el día de hoy yo me cedo a ti.
No soy autosuficiente, yo dependo de ti. Y el día de hoy quiero escuchar tu voz y quiero escuchar lo que tú me estás diciendo para que yo pueda obedecer. Yo pueda verte reflejado en mi vida y en la vida de los demás. Toca a todas las personas que están lastimadas en estos momentos, Espíritu Santo, para que haya sanidad en ellos, para que haya sanidad y haya restauración. Y bendícelos en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén.